dando la bienvenida a quienes se están sumando a este tercer encuentro del ciclo o del seminario de formación que llamamos Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad en la provincia de Mendoza. El CIEC y la FES están trabajando como aliados en estos temas de presupuesto con perspectiva de género y diversidad desde el principio de año. Hemos estado trabajando en algunos encuentros de formación para Ojo Paritario, que es un espacio que apoya la Fundación Ebert hace ya algunos años, que busca la paridad en la representación política y acompaña las leyes, que se terminen efectivamente de aprobar las leyes de paridad en las distintas provincias y luego de monitorear justamente que eso se lleve adelante. Y en ese marco, bueno, nos pusimos a pensar otras actividades por las cuales se pueda trabajar en el marco de Ojo Paritario, y empezamos a avanzar en estos seminarios de formación para legisladores y también para asesores, para trabajar en este tema que en general no está muy asociado, o que no tiene mucha participación y representación de las mujeres, que son los temas presupuestarios. Bien, este encuentro entonces, que este es el tercer encuentro de este ciclo de formaciones particular, donde estamos trabajando con la provincia de Mendoza, se llama Una habitación propia en los fondos públicos. Como venimos sosteniendo en todos los encuentros, que tanto los que hicimos con Ojo Paritario como los de la provincia de Mendoza, entendemos que estudiar y trabajar sobre los presupuestos es sumamente importante porque son la garantía de los derechos. Sin recursos no hay derechos. Y los recursos los podemos ver, analizar y hacer seguimiento a través de esta herramienta de las finanzas públicas, que son los presupuestos. Es una herramienta súper concreta que tenemos para analizar si efectivamente lo que dicen los gobiernos respecto a cuáles son los avances en materia de garantía de derechos, efectivamente eso va a suceder de esa manera. Como les mencionaba, entonces venimos trabajando sobre la importancia de conocerlo, sobre la necesidad de contar con herramientas para su análisis, porque entendemos que es clave para fortalecer las democracias, poder también entender el funcionamiento y poder hacer seguimiento de los presupuestos. Cuanto más personas, más organizaciones, más instituciones, más legisladores, más asesores cuenten con la información necesaria, más instituciones van a poder hacer ese seguimiento, y en efecto eso va a permitir que podamos hacer un seguimiento de que se cumplan esos derechos. Esto en general vale para cualquier tipo, pero en particular para lo que nos convoca, que es analizar en perspectiva de derecho y de género estos temas. Hoy lo que ya Mariana y Laura avanzarán más en el detalle de la actividad, pero lo que vamos a trabajar y lo que vamos a discutir hoy tiene que ver con lo que muchas veces se llaman los mecanismos de avance para las mujeres, que en Argentina por suerte tienen una larga histórica trayectoria, por supuesto vinculada a lo que son los movimientos feministas y los movimientos de mujeres en la región, que han traccionado para que distintas formas bajo distintas estrategias se institucionalicen a través de normativas, a través de organismos, a través de la creación de distintas herramientas, se pueda institucionalizar las mejoras en las condiciones de vida para las mujeres. Por supuesto, los feminismos y el Estado están llenos de tensiones, y tal vez algunas de esas cosas se podrán poner de manifiesto en este encuentro. Así que hoy vamos a conversar acerca de los cuartos propios en el Estado, pero de la provincia de Mendoza, las trayectorias, los objetivos, las partidas presupuestarias relevantes para que eso pueda ocurrir de la mejor manera y que de verdad se garanticen las mejores condiciones de vida para las mujeres. Y también sobre la participación, entiendo, ¿no?, de las mujeres en estos espacios. Así que para eso vamos a contar con Mariana Isa, del CIEC, que es integrante del CIEC, que es economista, que trabaja
en temas, en la Secretaría Económica de la Universidad Nacional de Cuyo, y que a través del CIEC realiza asesoramientos a diversos diputados, senadores, actores sindicales y organizaciones en temas de finanzas públicas, y a Laura Chazarreta, que es diputada provincial por el Frente de Todos, y es referente de la agrupación feminista de la colectiva, ¿verdad? Sí. Así que bueno, les paso la palabra, Mariana o Laura, a quien corresponde. Ahí arranco yo. Gracias, Maju. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bien, voy a hacer una breve descripción de qué es el Centro de Investigaciones, si bien ya Maju hizo una antesala de quiénes somos. Es un espacio que está integrado por economistas y sociólogos que provenimos de organizaciones de la Sociedad de Economía Crítica y del espacio de economía feminista. Desde nuestros inicios nos hemos vinculado con diversas organizaciones sociales, sindicatos, movimientos campesinos, cooperativas autogestivas, colectivas feministas, y hemos realizado asesoramiento económico, financiero y contable a estas organizaciones, en las cuales, bueno, ya llevamos un tiempo trabajando el tema de análisis presupuestarios, entre otras cosas, siempre tratando de abordarlo con un pensamiento crítico, con una perspectiva de clase y en clave feminista. Y bueno, y producto de esto venimos hace un tiempo pensando el presupuesto de Mendoza. Nos parecía fundamental no solamente promover la perspectiva de género en los presupuestos públicos, sino también incorporar esta mirada federal que hemos tenido a lo largo de este año, que hemos hecho actividades, ya que siempre está, digamos, en debate el etiquetado en el presupuesto nacional que se estableció, y se habla mucho sobre la importancia de los presupuestos con perspectiva de género, y se referencia precisamente mucho el presupuesto nacional, pero hay muy poco abordaje sobre las realidades de las provincias en materia presupuestaria y de la efectiva posibilidad de avanzar hacia una gestión del presupuesto con una perspectiva de género. En el primer semestre estuvimos con un ciclo de charlas, también organizado con Ojo Paritario y con FES, donde realizamos un material, que seguramente ahí mis compañeros van a poder subir en el link, donde hacemos una pequeña introducción sobre los análisis presupuestarios y su aplicación en las provincias y cómo se encuentran en materia de perspectiva de género. Tenemos que recordar que en la actualidad hay municipios, universidades públicas y varias provincias que están implementando la perspectiva de género en sus presupuestos. Y el sentido de estos encuentros acá en Mendoza, básicamente pretendemos dar un debate respecto a la importancia de esta perspectiva en los fondos públicos, con el objetivo de sensibilizar legisladoras, concejalas, asesoras, integrantes de organizaciones sociales y la sociedad civil en general, respecto a las posibilidades y potencialidades que podría llegar a tener acá en la provincia esta implementación. Bueno, este ya es el penúltimo encuentro. Ya en el último encuentro, que es el jueves que viene, vamos a tener también un material que realizamos, que se denomina Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad, herramientas para la implementación en Mendoza, y donde en realidad lo que hemos hecho es también ofrecer algún tipo de sitios oficiales, o cómo analizar un presupuesto con perspectiva de género, sin que el presupuesto de Mendoza sea un presupuesto con perspectiva de género. Hay que también usar un poco la imaginación. Pero bueno, cuando pensamos en el título de la charla, una habitación propia en los fondos públicos, un poco parafraseando a Virginia Woolf, donde escribe que, bueno, que las mujeres necesitamos 500 libras al año y una habitación propia. Y dijimos, bueno, sí, las mujeres y las diversidades en Mendoza también necesitamos una habitación propia, pero en el presupuesto. Porque obviamente hay un montón de indicadores y datos que nos dicen que las mujeres, entre otras cosas, somos la mayoría que realizamos trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, sino que también en Mendoza son las principales proveedoras de los hogares monoparentales, conformados por una persona adulta y sus hijas. En nuestra provincia el 87% de estos hogares son sostenidos por mujeres, entre otras tasas que estamos sobre representadas, tasas de pobreza, desocupación, somos las que más ingresan en el Estado, y cuando el Estado es chico somos las más perjudicadas. Por lo tanto, consideramos que la perspectiva de género en los presupuestos, tanto en su análisis como en la implementación de un etiquetado, es una herramienta que contribuye a visibilizar que las políticas tienen un fuerte sesgo entre mujeres, varones y personas trans,
y podría ser un indicador, o es un indicador, mejor dicho, para evaluar el nivel de compromiso que tiene un gobierno para reducir las brechas, en este caso el Estado provincial, y tal como dice Elson, que es una referente de estos temas de análisis de PPG, las medidas de igualdad de género sin presupuesto son medidas a medias, es fundamental eliminar esta brecha entre provisión de fondos y políticas, y bueno, en ese aspecto, a ver si compartimos pantalla, me había olvidado de... Bien. Dado esta introducción, el contenido de esta charla, el encuentro va a estar encarado de la siguiente forma. Vamos a hacer un recorrido sobre los derroteros de las áreas de género y diversidad, cómo se introducen en el Estado provincial, y vamos a abordar algunos temas súper importantes que quedaron por fuera, o muchos porque el presupuesto excede a 1 hora y media de charla. Algunas partidas como son salud, educación, vamos a hacer también un monitoreo sobre la paridad en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y finalizando, quien está presente con nosotros, Laura Chazarreta, diputada provincial del Frente de Todos y referente de la colectiva Agrupación Feminista, que nos va a contar su experiencia desde el sector presupuestario, desde el legislativo donde ella está, y como referenta feminista del feminismo popular. Bien. Arrancamos con el género y la diversidad en el presupuesto de género. ¿Cuándo comienza? La pregunta que nos haríamos, ¿cuándo comienza a introducirse el tema de género en el Estado? En Argentina, la vuelta de la democracia permitió instalar el debate en materia de género, se crearon instituciones y programas orientados a garantizar derechos ciudadanos para el colectivo de las mujeres, y a nivel provincial se hace eco de estas demandas nacionales e internacionales. Sin embargo, las políticas en materia de género estuvieron muy marcadas, y lo vamos a ver, por tensiones relacionadas a sus condiciones de emergencia. O sea, básicamente, por muchos años estuvo la necesidad de resolver cosas más urgentes que tener una política pública más concreta. Bueno, a continuación hemos hecho una línea de tiempo para que no sea tan extenso, la vamos a resumir en partidos políticos, pero desde 1988 hasta 1998, digamos, son un partido, o sea, hasta el PJ, y inicia en 1988, logra introducirse al Estado provincial la asesoría de género de la mujer, que se crea al cierre del tercer encuentro nacional de mujeres, que asume Cristina Zucardi, que ya había ocupado cargos de conducción como secretaria de la rama femenina del PJ en Mendoza, y que fue integrante activa de la comisión organizadora del encuentro. Y bueno, esta área se crea, esta asesoría de la mujer se crea finalizando el tercer encuentro, que se realiza en la provincia, y la finalidad que tenía esta asesoría era conformar un espacio para impulsar políticas públicas de igualdad y de promoción de las mujeres. Durante estos años, un transcurso de 10 años, hubo un gran apoyo y participación de mujeres y varones, de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, bueno, la llegada del menemismo al poder quedó bastante restringido el ámbito que se había abierto por la democracia para que las mujeres pudieran acceder al Estado. Se vio retaseado, digamos. Se produce una contracción, como sabemos, de los derechos sociales y económicos, y ya finalizando en el gobierno de La Falla, llamado Consejo Provincial de la Mujer, implicó una modificación y una reducción en la estructura organizacional del espacio, mientras el instituto contaba con 2 órganos consultivos, un comité ejecutor, y el consejo había ya quedado limitado a este último, es decir que arranca con mucha fuerza y ya le pega el coletazo, digamos, de las políticas neoliberales, y se empieza a achicar y se transforma en solo un comité ejecutor. Después, en 1999 hasta el 2008, el Consejo Provincial de la Mujer pasa a llamarse Instituto de Políticas Públicas para la Equidad entre Hombres y Mujeres, y asume el radicalismo. Hay un cambio de gestión. Ya el modelo neoliberal de los 90 había hecho estragos, bueno, hay un clima de ajuste y desigualdad, ya todos lo sabemos, por lo tanto la presencia de la cuestión de género en la agenda pública estuvo reducida. El instituto significó un cambio en el énfasis y en la posición ideológica
respecto al tema de género y de clase, y se iniciaron la gestión casi sin recursos, situación que empeoró obviamente desde mediados del 2001, que sufre los efectos de la recesión y de los ajustes presupuestarios. Ya en 2008 y 2011 hay un nuevo cambio de gestión y cambio de nombre, el área vuelve a llamarse Instituto de la Mujer, durante la gestión de Celso Jaque, que convirtió al Ministerio de Desarrollo Social en Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad. Y bueno, hubo una serie de retrocesos en esa época en materia de derechos humanos, se implementó políticas represivas y persecutorias en el área de seguridad, y se llevó a cabo un progresivo recorte y retaseo de los derechos de las mujeres, especialmente en el plano de la sexualidad y de la salud reproductiva. Bueno, no hablemos mucho menos de los presupuestos, que hasta el momento no podemos hablar porque no estaban visibles en ese entonces. Después, ya en 2011 y 2015, con una continuidad en el partido político, asume Francisco Pérez, y el área se pasa a llamar Dirección de Géneros, Mujeres y Diversidad. Se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y de Derechos Humanos. La dirección estaba dentro de la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y bueno, en este periodo directamente no contó con presupuesto, salvo el pago destinado al pago de personal de planta. Se otorgaron subsidios para las mujeres en situación de violencia con financiamiento del gobierno provincial, pero a través de la Dirección de Emergencias Sociales. Es decir, la dirección solamente tenía presupuesto para el pago del personal de planta, y si necesitaba los subsidios para resolver las demandas de estas mujeres en situación de violencia, tenían que acudir al presupuesto de la Dirección de Emergencia Social mediante una solicitud. Aparte, en el gobierno anterior, de la gestión anterior, en Celso Jaque, hubo una falta de rendición de cuentas que hizo que se quedara, que la dirección no pudiera recibir fondos por parte del Consejo Nacional de la Mujer, que en ese momento bajaba fondos a las provincias en materia de género. Dada esta situación, se tuvo que redireccionar, el Consejo Nacional de la Mujer bajaba directamente el dinero a las destinatarias puntuales y no pasaba por las órbitas presupuestarias, ni de la dirección ni de la provincia. Eso por un lado. Y en el 2014, el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Mendoza realiza una licitación para la construcción del primer hogar en la provincia. Esta era un programa de nación. Esta instancia fue súper burocrática porque estaba estipulado esta construcción que se tenía que realizar una cooperativa del programa Argentina Trabaja, y la ley de contabilidad de Mendoza no contemplaba la contratación a cooperativas. Luego de muchas gestiones, da la casualidad que la directora en ese momento es contadora y que tenía un vínculo muy estrecho con la economía social, se finaliza esta contratación, pero bueno, queda ahí en el 2015, inicio de un refugio. Y bueno, y el 3 de junio, como público conocimiento, ocurrió la primera marcha de Ni Una Menos, que fue masiva en Mendoza, como en el país, donde, como reacción al femicidio de Chiara Páez y todos los femicidios que habían ocurrido, en ese momento se produce un salto exponencial en los casos denunciados, y desde la dirección tuvieron que reorganizar ese trabajo interno para dar respuesta a esta gran demanda social. Se tuvieron que incorporar profesionales al área, trabajadoras sociales, abogadas, ya que era necesario poder brindar un asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, conclusión de este periodo de gobierno, hubo una gran discontinuidad de actividades debido a la entrada y las salidas de las directoras. O sea, en 4 años pasaron 4 responsables de la dirección. El presupuesto fue solamente para solventar los gastos corrientes, y bueno, no pudieron lograr el financiamiento del Consejo Nacional por estos problemas de irregularidades en la gestión anterior. Comienza el periodo del 2015 hasta la actualidad, se produce un cambio en el partido político, público conocimiento, asume Alfredo Cornejo con Frente Cambia Mendoza, y se produce un cambio en la gestión. La dirección pasa a depender del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y asume la socióloga Silvina Anfuso, que fue asignada como directora, quien hasta la actualidad mantiene su cargo. Dado todo este gran resumen de tantos años,
En el 2016 Mendoza adhiere a la ley 26.485, que es la ley de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, y casualmente este año Mendoza lideraba el ranking de las provincias con mayor femicidio. En tan solo 2 meses hubo 9 casos de femicidios, estos casos sucesivos de violencia, el malestar social y las marchas masivas de Una Menos. Podemos decir que representó un punto de inflexión en términos sociales, culturales y políticos, y dado todo este panorama, producto, bueno, 2015, 2016, que fueron muy fuertes en términos de violencia, en el 2017 la Dirección de Género y Diversidad tuvo por primera vez una asignación presupuestaria propia. Esto implicó la creación de áreas, pero de un modo mucho más estructurado. Se abrieron áreas como capacitación, diseño, áreas de control, que eran las que permiten realizar los convenios, áreas relacionadas a la diversidad sexual, patrocinio jurídico y áreas referidas a varones heterosexuales. A fines de 2019 asume el gobernador Rodolfo Suárez, perteneciente también a Frente Cambia Mendoza. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, su asunción no implicó en materia de género un cambio con respecto a la dirección y a la directora. Podemos ver después si hubo un cambio en términos presupuestarios. Bien, si hacemos un análisis histórico, podemos observar que el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género, su primer presupuesto de inicio, el votado, fue muy inferior a lo que efectivamente se ejecutó o lo que realmente demandaba la dirección. El año de mayor subejecución fue en el 2018, donde solo se gastó el 86% de los recursos disponibles, mientras que, bueno, el resto fueron recursos no utilizados. Y para ese año Mendoza fue la 5ª provincia con mayores femicidios en la Argentina. Ahora bien, si tenemos en cuenta el efecto inflacionario, el año con mayor presupuesto precisamente fue el año 2018, y para los años 2019 y 2020 el cambio de gestión, fueron perdiendo poder adquisitivo, mientras que en el 2021 el presupuesto para la dirección se redujo un 20%, y fue el año que más sufrió la dirección en términos presupuestarios, desde que tiene presupuesto propio y se puede ver el presupuesto. Mientras que para el 2020, si podemos ver en el gráfico, se va a destinar lo mismo, es decir, en el 2022 se va a destinar lo mismo. A simple vista uno podría decir no gana ni pierde, no es así, porque en realidad en el 2021 ya es muy bajo el presupuesto que tiene la dirección, y se está presupuestando lo mismo que el 2022, digamos, no ha podido recuperar en términos de poder adquisitivo los valores que tuvo en el 2018 o inclusive en el 2019. Bien, en cuanto a infraestructura, los primeros años de gestión, perdón, me olvidé, el presupuesto de la Dirección de Género. Bien, a ver, si analizamos el presupuesto no es solo en montos de dinero, digamos, tenemos que entender a qué se está destinando o entender el componente en el cual está compuesto el presupuesto. Nosotros siempre decimos, bueno, en cuanto se destina a personal, tenemos que tener en cuenta que el personal es lo que más se destina a los presupuestos. Generalmente a la Dirección de Género se le destina un 67% en personal, si contemplamos contratos de locación también. Y esta tabla es básicamente para mostrar que si analizamos y descontamos lo que se destina al personal, porque durante el año tiene pequeños aumentos salariales, esta tabla nos muestra que en los años 2018 y 2019 hubo reducciones de crédito en el presupuesto, y que son los presupuestos destinados a insumos, infraestructura, convenios, a lo largo del ejercicio fiscal. Y está en negrita para que lo vean, y esta línea, o sea, digamos, en esta línea, en el 2021 se destinó lo mismo que lo que se había destinado en el 2020. Es decir que si descontamos lo de personal y me están presupuestando lo mismo, quiere decir que lo único que ha aumentado es la partida de personal por estos leves aumentos que ha tenido por la política salarial. Inclusive, es muy llamativo que en el 2018 y 2019 le hayan digamos, quitado dinero al presupuesto vigente, e inclusive se ejecutó mucho menos de lo que realmente, o sea, ya era poco y se ejecutó poco. Bien.
con respecto a infraestructura, sí, con respecto a infraestructura, los primeros años de la gestión de Cornejo no contaba con refugios, pero acá hay que hacer una salvedad con respecto a cuando un Estado no está presente, cómo las organizaciones feministas y las mujeres en general resuelven ante la demanda o la ausencia ante la demanda social y la ausencia del Estado. En el 2013, Soledad Venegas, que da la particularidad que es cofundadora del refugio Sobran Motivos, pero también fue directora en la última etapa de Francisco Pérez. Se crea el refugio Sobran Motivos en el 2013 y logra tener financiamiento por la Municipalidad de Capital para que funcione como un refugio, efectivamente, para que fueran prestadoras a trabajar en el refugio y que tuvieran las garantías de que esté todo el día y que pueda estar todo el día abierto. En 2014 fallece el intendente de Capital y se da de baja ese convenio, entonces el único refugio privado que funcionaba deja de funcionar como refugio porque bueno, ya no estaba el personal a cargo y empieza a funcionar como centro de día. Por lo tanto, desde el 2014 hasta el 2016 la provincia no contaba con refugios. Sin embargo, en una semana hubo tres femicidios, y eso se dio la discusión y la presión social de que no había ningún refugio en la provincia. Por lo tanto, la Dirección de Género y Diversidad, ya con un presupuesto propio, logra establecer un acuerdo con la Fundación Sobran Motivos, y después en el 2017 se inaugura el primer refugio provincial, que era el mismo refugio que había quedado un poco trunco en el gobierno de Francisco Pérez. ¿Qué podemos decir? Desde que el área tiene asignación presupuestaria propia, no ha contado, o sea, solamente en 2018 tenía presupuestado una nueva obra pública, pero nunca se ejecutó. Y bueno, digamos, eso es, actualmente hay 12 refugios, uno es de administración central, otro por un convenio, que es de la Fundación Sobran Motivos, y 10 de administración municipal. Digamos que han pasado 34 años desde que se conformó la primera vez las áreas de mujer en la provincia, con sus diferentes gestiones, 9 gobernaciones, 14 directoras, 7 cambios de nombres, ubicado en 8 dependencias diferentes, en donde, bueno, fue un cambio discontinuo, con mucha falta de organicidad y reconocimiento por parte de los gobiernos de turno. Sin embargo, consideramos que, bueno, que fue un recorrido necesario para poder introducirse al presupuesto, y bueno, que las políticas destinadas a erradicar la discriminación, las violencias y reducir las brechas de géneros permanecieron ocultas durante los 29 años, con escaso presupuesto para el mínimo mantenimiento y con algunas trabas para la rendición. Y bueno, que digamos, en el 2017, recién en el 2017, la única dirección en abordar cuestiones de géneros logra obtener presupuesto propio, implicó una ampliación en la estructura y en el financiamiento de la dirección, porque ya no era solo atender necesidades transitorias de emergencia, sino contar con un presupuesto propio, que bueno, de vuelta parafraseando a Virginia Woolf, abre la posibilidad de contar con una habilitación propia en el presupuesto. Y implica tener un presupuesto es la importancia de ver que el Estado digamos, acude a una política pública concreta, también permite que la sociedad civil en términos generales pueda hacer un correcto seguimiento de los recursos utilizados para tal fin, y a su vez que la dirección pueda rendir cuentas en la ejecución del presupuesto. O sea, si no hay presupuesto, como lo que pasó en los años del 88 hasta el 2017, no, o sea, sin presupuesto no sabemos a qué se está destinando, ni podemos hacer un correcto seguimiento de estas áreas. Pero bueno, esto como para dar un pantallazo de cómo fue, cómo se pudo introducir el área de género, la dirección de género, que aborda solamente violencia en el presupuesto, que costó un montón. Costó un montón, pasaron 29 años para que por lo menos podamos hoy en día ver a qué se está destinando y cuánto se ejecuta y por qué se ejecuta y a dónde se está ejecutando. Por otro lado, finalizando ya las áreas de género, consideramos también de suma importancia que las provincias no solo están a cargo de las áreas de género, sino que también los presupuestos son
Se destina fundamentalmente a educación y salud, y estas partidas son generalmente las primeras en ser reducidas cuando hay crisis, cuando hay pandemia, cuando hay políticas neoliberales o malas gestiones también. Y los trabajadores de estos sectores son quienes principalmente soportan estas políticas de ajuste, ya que el salario es un componente muy importante y predominante de estas áreas, y en este punto es imprescindible resaltar que son mayoritariamente mujeres las que acceden, por un lado, y las que trabajan en estos servicios, el 71% en servicios sociales de salud y el 77% para la enseñanza. Por lo tanto, consideramos que es fundamental tener esa mirada y análisis transversal en el presupuesto. Si bien el presupuesto no tiene las características de un presupuesto con PPG, es necesario abordarlo de una forma más transversal estas partidas. Por ende, cuando una provincia, digamos, en este caso Mendoza, quiere recortar gastos para sanear su economía o porque tiene que pagar deuda, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de Nación, las provincias o se endeudan o hacen políticas de ajuste, no tienen la posibilidad, digamos, en este aspecto de emitir dinero. Eso sí, interesante tenerlo en cuenta. Y bueno, cuando una provincia retasea en su economía, las principales perjudicadas son las poblaciones feminizadas que trabajan en estas áreas, y además cuando el ajuste en salud y educación alcanza desde el mantenimiento edilicio, la compra de insumos, de infraestructura, y son las poblaciones feminizadas quienes responden a esta demanda. Por lo tanto, ahora que vamos a hablar de salud y educación, es un componente importante, como bien digo, y a partir del 2002 ha cobrado una especial relevancia debido a la pandemia, y teniendo en cuenta que el año pasado y este año se ha prorrogado hasta el año que viene, la Ley de Emergencia Sanitaria, Social y Administrativa, y podríamos decir que entonces con esta ley más la situación de pandemia, que uno podría suponer de que hay un importante incremento en las partidas sanitarias provinciales. La situación que nos encontramos, analizar los datos, como ustedes pueden ver en el gráfico, es que durante el 2020 creció la participación de salud en el total provincial, es decir, todas las erogaciones del presupuesto, qué participación tiene salud en todas las erogaciones del presupuesto. Pero bueno, tanto para este año como para el año que viene, 2021 y 2022, esta participación ha caído de una forma muy abrupta, incluso está mucho más abajo en comparación con los años previos a la pandemia. Otra forma de analizar los mismos datos es hacer una comparación de la evolución real, descontando el efecto inflacionario a lo largo del tiempo y tomando de año base el 2015. Puede ser que esto sea muy difícil, pero en parte de los comentarios nos pueden preguntar. En este gráfico lo que podemos ver que entre el 2015 y el 2019 los incrementos en salud fueron ritmo a ritmo con la inflación, cosa que no ocurrió lo mismo a partir del año 2020. Si bien durante el primer año de la pandemia la participación, como vimos anterior, de salud en el total de las erogaciones aumentó, si hacemos la comparación con el efecto inflacionario, los fondos sanitarios disminuyeron cuantiosamente. Podemos ver que hay una caída importante desde el 2020 hasta lo que va a ser el 2022, peor aún. ¿Por qué se debe esto? Y esto se debe por el congelamiento de los salarios de los trabajadores, que es el principal rubro dentro del ministerio. Lo mismo pasa con educación, inclusive con la dirección y con todo. O sea, el gran componente dentro de los presupuestos es salario. Y lo mismo pasa con la evolución del presupuesto de OSEP, tiene un comportamiento similar. Bien. A su vez, si analizamos, como bien dije, la educación también es un gran componente y está súper sobre representado por mujeres, un 77%. Acá en Mendoza lo que podemos decir es que hay una ley provincial de educación, la ley 6.970, que estipula como mínimo el financiamiento educativo debe representar el 35% de las erogaciones provinciales. Sin embargo, esta ley no solo se infringe, digamos, sistemáticamente, sino que existe
una clara tendencia a la baja de la participación en el presupuesto provincial. Tanto es así que inclusive tanto para este año y para el año que viene ronda la mitad de lo establecido por ley. ¿Qué pasa si se cumpliese ese 35% de inversión educativa? Y, en primer lugar, se podrían duplicar los salarios, duplicar la inversión en infraestructura, duplicar los fondos escolares, etc. Y a su vez, si analizamos la inversión educativa por estudiante, de las 23 provincias de Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podemos observar que Mendoza ha estado por debajo de la media en todos los periodos analizados, con una tendencia a la baja, sobre todo en los años recientes, mientras que en el 2015 su lugar era el número 15, en el 2020 finalizó entre las 5 provincias con menor inversión por estudiantes. En 2015 Mendoza destinaba prácticamente lo mismo, más o menos, que el resto de las provincias, y actualmente solo destina el 84% del promedio nacional. Y digamos, frente a este panorama, se tiene que tener en cuenta que una desinversión en la educación pública tiene un tinte mucho más preocupante en épocas de las grandes crisis que estamos atravesando, más si tenemos en cuenta que el 60% de las niñas en Mendoza se encuentra en situación de pobreza y el 11% en situación de indigencia. Y con estos datos, sumado a que también no alcanzan los docentes a cubrir la canasta básica, entonces, digamos, mediante estos indicadores o lo que la sociedad le está pasando, el gobierno digamos, tendría que enfrentar un tipo de política que no sea para las minorías, porque claramente si ya tenés que el 60% de los niños son pobres, es que tenés que aplicar políticas públicas para las mayorías. Eso en conclusión de las partidas, tanto de las áreas de género, las áreas de salud y educación, que son fundamentales. Hemos visto que estos derechos esenciales anteriormente, o sea, que hemos mencionado, que están supeditados a los recursos provinciales, y hay otras áreas centrales que, como bien dije, exceden a esta charla, pero bueno, hay otras áreas centrales para la eliminación de brechas, como la gestión de los servicios públicos, la justicia, la policía, otras áreas de desarrollo social que son fundamentales. Y esto posiciona a los gobiernos provinciales como los principales gestores de los servicios que están directamente relacionados con esta reproducción cotidiana de la vida que hemos estado hablando en los encuentros anteriores, y que impactan fundamentalmente en los derechos de las mujeres y los colectivos LGTBIQ, y por eso consideramos que una línea de acción para lograr incorporar la perspectiva de género en instancia de discusión en el presupuesto es lograr que más legisladoras participen de estas comisiones. Consideramos que trabajar la paridad en las áreas económicas contables del Estado es fundamental. A pesar de que han habido avances en materia de género, las mujeres están constantemente subrepresentadas en estas áreas, y bueno, sin embargo han habido avances en términos de leyes, con respecto a las diversas implementadas, en el Poder Legislativo. Hacemos una pequeña línea de tiempo. En el 91 se sancionó la ley nacional que establecía que las mujeres debían integrar como mínimo el 30% de los cargos de las listas presentadas para el Congreso. En el 2001 hace lo mismo, replica esta ley a nivel provincial Mendoza para la legislatura y los consejos deliberantes. En el año 2017 se establece que las listas al Congreso y al Parlamento del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada mujeres y hombres. Y en el 2018 la provincia sanciona esta paridad, replicando lo mismo que a nivel nacional. Como podemos ver en el gráfico, dadas también estas leyes, ha habido un camino o una tendencia a la incorporación de mujeres o de la paridad en el ámbito legislativo. Si analizamos las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la legislatura, nos encontramos con que, bueno, hay un escenario cercano a la paridad, el 46%, sin embargo, estas cámaras están
presididas por varones, y que bueno, obviamente que ahí está el debate y la discusión para poder disputar esos espacios en los que, en discutir nuestras habitaciones propias en el presupuesto, básicamente. La realidad del Poder Ejecutivo es mucho más compleja, más desigual. Para poner algunos ministerios, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, como el de Economía y Energía, son encabezados por varones, y únicamente de 8 de los 33 cargos está dirigido por mujeres, y de esos 8, solo 2 tienen cargos de jerarquía. Por poner resumidamente, en forma muy rápida, cómo se encuentra la paridad en Mendoza, nos parece importante que la paridad no sea solamente añada mujeres y revuelva ahí en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, porque tampoco es garantía de que las finanzas públicas tengan una perspectiva de género, pero sí nos parece importante un camino para empezar, y que también tiene que ir acompañado con estas capacitaciones al personal estatal, por ejemplo, la de la ley Micaela. También es importante mencionar que a nivel nacional, la ley 27.636 establece un cupo del 1% de la planta de personal del Estado Nacional debe estar ocupada por personas travestis, transexuales y transgénero. Esto no fue una novedad en la provincia, porque la Municipalidad de Rivadavia, mediante una ordenanza, implementó el mismo cupo en octubre del año pasado. El Estado provincial no se ha hecho eco de estos avances, y la iniciativa nacional fue solamente replicada en el Ministerio Público, y bueno, ahí seguramente Laura nos va a poder comentar un poco que, bueno, ella presentó un proyecto para que el Estado provincial se adhiera a esta ley nacional, y entró en la Comisión Especial de Género y Erradicación de Tratas, y bueno, parece que ha quedado por el momento ahí. Bueno, ya he llegado, he cumplido con mi tiempo, me queda un minuto. Es genial esto. Finalizando, ¿qué podemos decir con los derroteros y las áreas y los laberintos que tuvieron que atravesar las áreas de género en el Estado provincial y en el presupuesto? Yo creo que la Dirección de Género logró obtener ese cuarto propio que decimos en el presupuesto, pero bueno, es importante en materia de recursos a poder avanzar, y ampliación de políticas públicas. Es la función principal que tiene el área, es abordar la ley de 26.485, y el presupuesto que ha tenido y que tiene la dirección es ínfimo en relación con las direcciones que están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Es la quinta con menos presupuesto de estas direcciones. Por lo tanto, las subejecuciones son alarmantes en un área en que los recursos son muy escasos y limitados, y bueno, además las subejecuciones producen ese impacto de política que el gobierno asumió para combatir. Creo que un Estado que ajusta en términos presupuestarios también es violencia económica. Ahora que se acerca el 25, hablarlo en esos términos considero que es necesario, y que las organizaciones feministas y la sociedad civil en general tenemos que pedir ese cuarto propio, pero con un presupuesto irrestricto, no solo en las áreas de dirección de género, sino que también tenemos que entender que la provincia administra una parte muy importante de los fondos públicos, y es la principal proveedora y responsable de los servicios más básicos que hacen al sostén de la vida. Y bueno, y en términos generales creemos que también la paridad en el Poder Legislativo fue necesario avanzar, y se ha avanzado, pero si bien hay que hacer otro camino, que es poder incorporar la paridad en el ámbito ejecutivo. Así que bueno, espero que me hayan escuchado bien. Le doy la palabra a Laura. Si querés sacamos la diapositiva. Clarísima, Mariana, como siempre. Gracias. Bueno, primero, muy agradecida de ser parte de sus espacios, porque siempre tenemos 3 presupuestos trabajando juntas y juntos, y ustedes siempre son parte del espacio de la legislatura. Así que para mí un placer. Gracias por la invitación. Gracias, María Julia, desde la Fundación, por permitirme ser parte. Y a medida que iba escuchando a Mariana, la verdad que surgen un montón de cuestiones y de ideas y de aportes, pero bueno, voy a aclarar un poco mi identidad, que me parece que es importante de dónde voy a hablar.
que tiene que ver con que soy parte del feminismo popular, toda mi vida, hace más de 20 años que milito el feminismo en forma organizada en el territorio, siempre con las luchas, he sido parte de las luchas populares, por lo tanto siempre decimos, cuando nosotros asumimos la banca como diputada en Mendoza, esa banca dijimos que es de los feminismos, de las diversidades y de todas las luchas populares. Y creo que intentamos ser lo más coherentes posible con el desafío de ser oposición, ¿no? Y principalmente concentrarnos nosotras en todo lo que tiene que ver en derechos para mujeres, diversidades, niños y niñas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres adultas mayores, o sea, que en contra del abuso infantil, también es una de nuestras banderas, o sea, de todas esas, esos frentes que se abren de vulneraciones, vamos tomando hábitat, todo lo que tiene que ver con hábitat desde la perspectiva feminista. Y pensaba, a medida que le escuchaba a Mariana, para poder un poco introducirnos desde mi saber, de mi experiencia con lo del presupuesto, es que creo que lo que a nosotros nos pasó en la historia de los feminismos es que nos fuimos repensando todo el tiempo, primero poder identificar las violencias, porque parece hoy una tontera, como si es algo que lo tenemos clarísimo, y la verdad que todos y todas nacimos con el patriarcado donde nos pusieron un chip, por lo tanto, éramos parte de este sistema que hoy lo podemos definir como patriarcado, pero hace unos años, hasta hace unos años, hablábamos de violencia, no podíamos hablar de feminismo, hablábamos de violencia de género, tuvimos que hablar de violencia de género porque no era fácil decir violencia machista. ¿Cómo fuimos teniendo que identificar las violencias por el solo hecho de ser mujeres y de la diversidad? Y después teníamos que identificar cómo hacíamos frente a esas violencias y por qué sucedían esas violencias. Y nos ha costado mucho, porque bien decía Mariana, en el 2015 irrumpimos como Ni Una Menos, como el movimiento Ni Una Menos, del cual soy una de las voceras también. Y lo que me parecía muy preocupante es que a medida que avanzamos, hoy hablamos de la marea verde que tuvimos desde 2018, o sea, grandes movimientos y grandes avances de una lucha histórica, de una lucha de siempre, no es que empezamos ahora a luchar en el 2015, claramente, pero como en estos últimos tiempos avanzamos los movimientos, avanzamos las mujeres, reconocemos nuestros derechos, nos encontramos, rompemos con esa enemistad histórica que nos instalaron el patriarcado sobre nosotras, porque esa era otra cuestión, entonces era muy difícil que entre nosotras nos organizáramos, nos pensáramos juntas, pensáramos acciones concretas. Sin embargo, logramos unificar, de hecho, en Mendoza, Ni Una Menos está conformado por 70 agrupaciones, nada más y nada menos. Sin embargo, cómo de repente un movimiento nacional, un movimiento hasta en otros países, sin embargo, aumentaron los femicidios, aumentaron los abusos, aumentaron las desapariciones. En Mendoza tenemos 300 denuncias por mes de abuso a niños y niñas, o sea, esa, digamos, es la situación que tenemos en Mendoza, y acá todos los pedófilos están sueltos, no hay condena, los procesos judiciales sigue utilizando el inexistente síndrome de alienación parental para acusar y criminalizar a las mujeres, anular los derechos de niños y niñas, y los abusadores sueltos, que pertenecen a una red de pedofilia relacionadas con las redes de trata y relacionadas con las redes de prostitución. Yo hablo mucho, así que me dicen cuándo quieren que deje de hablar. Creo que lo que vino pasando en estos últimos años, y eso es lo importante, y eso es lo que nos invita a los feminismos a poder pensarnos e ir avanzando en esa agenda de nuestras realidades y pensarnos en las soluciones, de verdad que hace unos años atrás no estábamos pensando ni en el presupuesto, creo que hablábamos de la emergencia, de hecho sigue habiendo sectores, digamos, de los feminismos que plantean lo de la emergencia, pero no teníamos, de hecho no teníamos ni siquiera claro que teníamos que disputar espacios de poder, porque no sé hasta qué punto entendíamos que esa disputa de poder
lo planteábamos como en términos en contra del Estado, pero no lo veíamos como que teníamos que estar en espacios de representación y en los espacios de la toma de decisiones. Y acá un poco la relación de la paridad de la que hablaba Mariana. Porque nosotros decimos que la paridad no es ocupar listas, esto del 50 y 50. Porque si no, ustedes verán como las listas, siempre en los primeros lugares son los varones, las listas se cumplen perfectamente. La paridad es estar en los espacios de decisión de poder. Si no estamos en los espacios de decisión de poder, no hay paridad. O sea, en un espacio que 100% son varones, por más que en la lista después tenemos las mujeres, pero siguen tomando decisión los varones, entonces eso es un espacio 100% patriarcal. Ahí no hay paridad. Y es lo que, por supuesto, sigue costando y es un alto desafío y lo tenemos que tener muy en cuenta. Que nosotras, que también lo dijo Mariana, o sea, en los espacios de decisión ha sido el gran problema y el gran desafío. Y es un error, digo, no sé si la palabra es error, ¿no? Pero digo, hay algunos, digamos, planteos dentro de los feminismos en donde por ahí pensamos que la paridad es estar en una lista y ahí metemos la pata porque quedamos siempre relegadas a un varón que toma decisiones y ahí no avanzamos o nos cuesta avanzar en la agenda de prioridades, de necesidades y realidades de mujeres y diversidades invisibilizadas y ocultadas históricamente, porque no nos olvidemos que la agenda históricamente fue marcada por varones. Las normas, leyes, presupuesto, todo ha sido desde una posición patriarcal. Y por supuesto, también el patriarcado se recicla, así que hay resistencia a medida que reconozcamos las desigualdades, reconozcamos las discriminaciones, reconozcamos las violencias, y ya eso sumemos que vamos a ir avanzando en la organización, en la politización y en las acciones concretas para terminar con el patriarcado, y va a haber resistencia. Va a haber resistencia, y esto lo que significa claramente que hablamos de disputas de poder. Siempre son disputas de poder. Parece claro esto de la disputa de poder, pero en la realidad, yo siempre digo que los varones cuando hacen política, les resulta muy fácil, porque a los varones nosotras no los matamos, no los violamos, no los desaparecemos. Entonces, tienen tiempo, a nosotras nos recaen 100% las tareas de cuidado, por lo tanto los varones tienen tiempo, a ellos no les cambia mucho la vida, si se casan, no se casan, si tienen hijos, siguen y hacen política, y a nosotros nunca, obviamente, no tenemos restribución ni de tiempo ni de cuidado, así que nunca tenemos tiempo para poder dedicarle a la política o participar, más que está armado todo para que no participemos. En ese contexto, para nosotras es fundamental no solamente ocupar los espacios de poder, sino para tener también la claridad de que en esa disputa de poder es de todas y también de los varones, porque los varones son parte del problema. No en forma individual, porque sigue habiendo una cuestión de, me pasa a mí, que me paran desde el lugar, soy la feminista, que supuestamente yo en la legislatura debería representar todo lo que, o sea, todas las demandas feministas debería lograr que yo en la legislatura avanzara. Soy una sola, o somos dos de otro bloque, que nos definimos y que nos paramos de ese lugar. Hay un montón de compañeras, digamos, haciendo procesos feministas, y es interesantísimo ese trabajo que venimos haciendo, pero lo real que después la toma hablar de la legalización del aborto, y es un tema, digamos, que no todas se animan a hacerlo dentro de la legislatura de Mendoza, por esto, ¿no? Por posiciones ideológicas, creencias, y que ha costado un montón, ¿no? Y entiende, decía Mariana, con todo lo que tiene que ver con derechos a la salud sexual y reproductiva, como ha sido una de las grandes violencias que hemos tenido institucionales, que es atacar directamente nuestra salud sexual y reproductiva para poder controlarla. No es nada más y nada menos.
Entrando a la legislatura, lo primero que nos pasó, lo primero que es importantísimo saber es que cuando nosotros entramos a la legislatura y tuvimos el primer presupuesto, que fue en noviembre, nosotros entramos ingresamos en el 2019, noviembre del 2019, creo que en diciembre, si no me equivoco. Bueno, ustedes díganme porque con ustedes empezamos a trabajar. Empecemos diciendo que el proyecto de presupuesto está en chino. Está en chino, ¿no? Un presupuesto que debería ser claro para el pueblo, porque los recursos al fin y al cabo son del pueblo. Podríamos discutir, digamos, quiénes deberían definir parte de los presupuestos, las partidas presupuestarias y de qué manera. Está en chino. No se entiende. Eso, digamos, nos pone en la situación, por suerte, de encontrar, porque lo primero que nosotros pensamos, dijimos, queremos economistas feministas. De hecho, ese año no estaba ni Lautaro ni Gabriel, si no me equivoco. No estaban los compañeros varones. O sea, pudimos trabajar con Belén y Mariana el presupuesto y desandar todo ese chino y pasarlo a castellano y justamente profundizar qué significaba el presupuesto. Eso nos permitió poder analizar, digamos, los ajustes que estaba teniendo el Estado provincial, que sería 2019, gobierno de Suárez, ¿no? Esos ajustes, y es la primera vez que nosotras logramos instalar en los movimientos de mujeres, en el feminismo y en el Ni Una Menos, y como una bandera muy fuerte, instalar que el presupuesto 2020 por mujer o persona de diversidad era de 36 pesos anuales. Fue buenísimo ese proceso porque fue tomado justamente de los colectivos y de los movimientos y empieza, no solamente por el trabajo en conjunto que tuvimos con las compañeras del Centro de Economía Crítica, sino también porque empezamos a hablar de nosotras, entre nosotras del presupuesto. Empezamos a darle claridad al presupuesto. ¿Qué significaba en concreto el presupuesto? Entonces eso permitió que se fuesen apropiando los movimientos, los feminismos, las diversidades, y empezáramos a hablar de presupuesto. Y empezáramos a exigir partidas presupuestarias. Vino el 2021, presupuesto, y ya no discutíamos solo el presupuesto que aumentó de 36 a 38 pesos, sino discutimos el etiquetado, porque pudimos hacer la relación de cómo se había presentado el presupuesto nacional con etiquetado en los diferentes ministerios, las políticas, el diseño de políticas y a dónde iban las partidas de cada una, que acá no está diferenciado, y que aparte el único programa que hay en Mendoza se llama Nuevas Redes, que es un acuerdo, digamos, la articulación con los municipios, y encima llegan muy lentamente esas partidas, por lo tanto, las mujeres en sí. Y principalmente políticas de emergencia, siempre pensando en una mujer en situación de violencia. Jamás vamos a pensar en las desigualdades y en las condiciones de vida, ¿no? O sea, ¿cómo mejoramos el acceso a derechos para cambiar las condiciones de vida de las mujeres y las diversidades de niños y niñas para que prevenir las violencias? Porque ¿qué hacemos para prevenir la violencia? ¿Qué hacemos para prevenir los femicidios? ¿Qué hacemos para prevenir los abusos? Sino que siempre la política actúa, o sea, desde la emergencia. El planteo de los refugios. En mis 20 años, en mis humildes 20 años de participación dentro de los feminismos, y nosotras, y lo saben, este espacio que nosotras acompañamos diariamente a un montón de mujeres en situaciones de violencia, no recuerdo ni una sola vez que una mujer haya pedido un refugio. Las 2 veces que hemos utilizado un refugio es para una mujer en situación de trata y para una mujer que había quedado en situación en la calle. Entonces, es también, porque nos vinimos en esto, digamos, soy una gran defensora de la 26485, es una ley que no solamente, digamos, se sanciona en el 2009
y salió un repollo, sino que fue el producto de la lucha de los movimientos, entonces, de mujeres y diversidad. Entonces, para nosotras fue fundamental esa ley. Y para nosotras utilizarla, para nosotros hay un antes y un después. Digo, podemos hablar un poco del presupuesto para poder garantizar y que sea efectiva la 26485, pero ya para nosotras tener esa ley fue un antes y un después. Nosotras ir a una fiscalía, hacer una denuncia, que no las querían tomar, para nosotros pararnos y poder decir, por la 26485 no tenés que tomar la denuncia. O sea, no nos cambió, nosotras hemos hecho muchísimo con esa ley, de hasta intervenir juicios. Está lloviendo muchísimo, ¿se escucha la lluvia? Voy a cerrar ventanas. ¿No? ¿No se escucha? Genial. Esto está peligroso. Bien. Y es verdad, porque nosotros no nos olvidemos que hubo, principalmente en el gobierno de Cristina Kirchner, se logra más de 30 leyes que nosotros las entendemos como políticas de igualdad. Por ejemplo, la jubilación por ama de casa no era una demanda del pueblo, sino que, y sin embargo, viene a reconocer al trabajo histórico no reconocido. Y todo ese marco legal también permitió que los feminismos, las mujeres en su conjunto, ¿no? De todo el pueblo, pudiesen encontrarse y reconociendo esos derechos, haciéndolos valer con todo ese marco legal. Cuando nosotros hablamos de las violencias en salud sexual y reproductiva, nosotros siempre contamos, ¿no? Digamos, de los hechos concretos. Acá está el Hospital Lago Mayore, y cuando asume, antes de Suárez, asume Cornejo, se dejan de utilizar algunos programas, entonces las mismas mujeres de los barrios fueron las que denunciaron que habían quitado programas que para ellas eran fundamentales. Entonces, al fin y al cabo, cuando hablamos del presupuesto, o cuando hablamos de políticas de género, que al fin y al cabo son políticas feministas, porque están realizadas por las feministas, tuvimos que también ponerle política de género, porque si no, no lo iban a aceptar, lo real es que tiene que ver con una decisión política, que tiene que ver con un proyecto político. O sea, si no tenemos un proyecto político donde entendemos las desigualdades y entendemos que para justamente terminar con las desigualdades tiene que haber políticas claras de acceso a derechos y que cambien las condiciones de vida de las mujeres y las diversidades, es muy difícil hablar de avances y de igualdad. Ni hablar que si a eso le sumamos que no hay presupuesto, la justicia no tiene presupuesto, que también fue algo que pudimos desarrollar este año con el grupo, de que pudimos ver que ni siquiera queda claro a dónde va a parar las partidas presupuestarias en la justicia, y que cuando nosotros y nosotras principalmente, que participamos en el espacio de Derecho y Garantía de la legislatura, donde tenemos muchas denuncias, invitamos al procurador, por ejemplo, que se llama Goulet, nos dice que no tienen personal, que no tienen presupuesto. Entonces no tienen presupuesto, por ejemplo, y no tienen personal para buscar a Abigail, una de las desapariciones que tenemos muy mediáticas en Mendoza, de una niña, de un adolescente, y la respuesta es: no hay partidas. Es sumamente peligroso, algo que me hizo pensar Mariana cuando la escuchaba, el tema de la emergencia, que yo digo que hay que discutir el tema de la emergencia por violencia de género, porque justamente el ejemplo más claro es la emergencia por salud, ¿no? A través por la pandemia, la emergencia por la pandemia. Sin embargo, lo que hizo eso es darle poder al Ejecutivo, pero no necesariamente las partidas presupuestarias para una salud ni a la pandemia. Y eso lo muestran en los presupuestos. Entonces también hay que discutir, digamos, si realmente la salida es la emergencia por violencia de género, que al fin y al cabo le damos el poder al Ejecutivo,
si al fin y al cabo no hay una decisión política, digamos, para realmente ir por sociedades igualitarias, sin violencias. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Estamos bien? Bien, sí, unos 3 minutos y si querés después largamos para que comentarios. Así que a las 1:15, si te parece, largamos los comentarios, si alguien Bueno, quiere comentar, si no sí, seguimos hablando. Sí, igual, si quieren, arrancamos. A mí lo que más me interesaba es ponerle, nosotros la verdad que nos llevamos muy bien con el Centro de Economía Crítica, ya llevamos el tercer presupuesto, ya somos leales, ya es una cosa que nos faltan un año, ya vamos a estar en problemas, así que guarda. Pero que aparte que pudimos incidir muchísimo año tras año, cómo fuimos madurando en conjunto, desde ustedes poder dar estas charlas y poder instalar e incidir con la mirada feminista y popular y de clase que tiene que ver hacia adentro de nuestros espacios de militancia, y también nos permitió a nosotras también pararnos mucho más firme año a año con el presupuesto y también poder incidir en nuestros bloques, en nuestros espacios políticos, dar mayor la discusión desde la misma mirada, y esto ha permitido poder valorar mucho más la importancia y hasta poder pensar acciones concretas, que es lo que más cuesta, dar vuelta los presupuestos, porque también lo que sucede es que son antidemocráticos, hechos de forma antidemocrática, de forma autoritaria, en que se presentan los proyectos como paquetes cerrados. Entonces, hacen las reuniones con los diferentes ministerios para que nos expliquen qué hicieron y qué van a hacer y qué dinero, y todo en chino, vuelvo a decirlo, y ni siquiera, por más, podés hacer un par de preguntas, pero no vas a incidir en nada, porque no van a cambiar en nada. O sea, es como que está, y también es muy claro las definiciones de a dónde va parte del presupuesto. O sea, no va a los sectores populares, no lo hacen para garantizar derechos. Y es espantoso verlo eso, y es espantoso darse cuenta de eso. Entonces eso también nos pone con mucha obligación y mucha responsabilidad en el momento desde el lugar de donde estamos, en cómo enfrentamos eso, principalmente para nosotras hacerlo visible, segundo, desafíos de pensar acciones, estrategias, ir armando pactos dentro de los feminismos y con todos los espacios hermanos para poder realmente cambiar y dar vuelta a los presupuestos, pero que también, como bien empezamos hablando de la disputa de poder, como bien empecé hablando de las disputas de poder, es que necesitamos más feministas en los espacios de representación, en los espacios de decisión. Decían recién que esté una mujer en un espacio no es garantía. Claro, necesitamos, está todo bien con que haya mujeres, necesitamos mujeres feministas, con la perspectiva feminista, ¿no? Porque estamos hablando de una teoría política, hay un error a ese de creer que el feminismo es salir en una marcha de ni una menos. Entonces, necesitamos más feminismo dentro de los espacios de representación, con nuestra mirada política, y eso también va a permitir, digamos, ir rompiendo con la masculinización de la política y esas formas verticalistas y autoritarias en que supuestamente nosotros la partida presupuestaria que tenemos es lo que nos merecemos. En un punto es lo que nos merecemos. Y nos ha pasado con otros proyectos donde hemos querido poner la perspectiva de género en lo que tiene que ver con vivienda, en Mendoza Activa, lo que hicimos, y nos lo sacaron con total impunidad los varones del oficialismo, sacar la perspectiva de género de los proyectos como si nada. Y eso avalado por todo el bloque, digamos, del oficialismo, donde hay hombres y mujeres. Entonces necesitamos feminismo dentro de los espacios de representación. Espero haber llenado sus expectativas. Ustedes saben que a mí me gusta como contarlas desde lo concreto. Aparte yo aprendí un montón con ustedes, así que era contar eso, todo lo que fuimos pasando juntos y juntas. Bueno, muchas gracias, Chaza. La verdad es que sí, estuvo re lindo, y que sí, para mí me encanta trabajar con vos y con la colectiva que realmente analizan y hacen un seguimiento, un monitoreo, que es lo que es necesario, como nosotras como centro de investigación y ustedes como colectiva feminista, hacer un seguimiento de las políticas públicas es fundamental para poder
incidir en los presupuestos y entre otras cosas, digo, que no es solo lo económico, pero bueno, hoy en día nos compete y queremos impulsar esta perspectiva que precisamente vos sos una de las pocas referentes que hay en la provincia, así que también te doy muchas gracias por haber estado acá, que un día de lluvia que tan más ganas de dormir la siesta que de estar trabajando, pero nada, muchas gracias. Y les invito para el próximo encuentro, el día jueves, que también vamos a hablar sobre otras realidades del presupuesto y qué propuestas podemos llegar se puede llegar a implementar, con nuestra humilde opinión, desde un centro de investigación, para el jueves que viene. Y si quieren, damos debate, iniciamos, si hay alguna duda, debate, pregunta, doy inicio. Maju, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. No, yo quería agregar esto, que me parece que es clave y más para el rol que cumple la Fundación Ebert en generar el diálogo político, en este ciclo de encuentros poder, el aporte del aula de pensar en concreto después en la incidencia política, como, bueno, nosotros hasta ahora nos estuvimos ocupando de las cosas más técnicas y vos nos venís a traer más en concreto, bueno, todo esto, cómo está funcionando y qué cuestiones se puede trabajar y cómo se traduce esto en la política cotidiana, en el hacer de la política, así que en la práctica. Me parece un gran acierto poder generar esta conversación. Yo encantada de lo que quieran que hagamos, totalmente abiertas nosotras para poder trabajar en conjunto, y porque yo, bueno, un poco no conté todo lo que tiene que ver con los proyectos que hemos ido presentando y todo ese recorrido, pero sí el compromiso está de que podamos avanzar. Esto me parece importante, cómo nos encontramos y podemos irnos potenciando, siempre y cuando pensando no en el beneficio personal, sino justamente en el beneficio de nuestro pueblo. Eso para mí es como lo más importante. Bueno, si hay preguntas bueno, nos quedaron algunas personas finalmente al lado de espectadoras. Si alguna de las personas que está como espectadora quiere tomar la palabra, o bueno, o quienes quedaron acá dentro de la sala, podemos darles el micrófono también, hacer una pregunta o comentario. Primero que nada, bueno, muchísimas gracias, Laura, la verdad que fuiste súper clara y tu aporte es un montón, digamos, porque nosotros siempre como que nos cuesta salir de ese trabajo que hacemos como más técnico y más desde el centro de investigaciones, entonces por ahí poder ver este otro lado que se complemente y que es realmente necesario, creo que está genial. Y mi pregunta es un poco hacia vos también de cómo ves, digamos, la viabilidad de empezar a trabajar en algunas líneas de acción concreta para que el enfoque, digamos, de género o el enfoque feminista en la gestión de los fondos públicos se haga como efectiva en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que hay iniciativas, digamos, o sea, se presentó un proyecto de ley en el 2020 por una diputada radical de presupuesto por perspectiva de género, que ha quedado como ahí estancado, pero digo, eso ya da cuenta de algo. Nada, eso digo, ¿cómo la ves? Así como en líneas generales, pensando en que yo creo que estos cambios que son tan importantes y tan estructurales requieren de ciertos consensos de todas las fuerzas, ¿no? Y ni hablar del oficialismo, digamos, que es el que mueve por ahí en primera instancia todo. No sé cómo la puedo dar una respuesta con un ejemplo concreto. Algo que sucedió en los últimos 5 años, yo ingresé en el 2019, pero 5 años que no funcionaba la Comisión de Género y Trata de Personas, y en contra de la trata de personas, hacía 5 años. Nosotras peleamos muchísimo, y encima es una comisión especial, no es una comisión permanente. Imagínense. Peleamos para lograr esa comisión. Por supuesto tiene mayoría el oficialismo, nosotros somos la segunda fuerza, seremos 5 diputadas versus creo que 7 o algo así. Llevamos meses, creo que llevamos como 5 o 6 meses ya esa comisión. Ni siquiera les interesa sacar sus propios proyectos.
los nuestros, por supuesto como son mayoría, nos ponen palos en la rueda para no sacarlos. De hecho, hace un mes atrás plantearon que la comisión debía funcionar cada 15 días, y entonces yo hice un escandalete, porque no te la voy a dejar pasar, hice un escandalete, y sostuvieron, todos los lunes funciona, pero cuando no quieren hacerlo, inventan algún argumento para no hacer la reunión de la comisión. Por eso te digo, yo no quiero, porque yo siempre digo que la mujer más patriarcal, más machista, sigue siendo oprimida del patriarcado. Pero, y también se define, las mujeres del oficialismo se definen feministas. Claro, a mi entender, es el feminismo liberal. Entonces son mujeres, digamos, que en espacios de poder, que responden a varones en perjuicio, digamos, de miles y miles de mujeres. No quiero ponerme, porque también ustedes piensan que yo estoy desde el lugar de oposición, ¿no? Y entonces también no puedo, me resulta un poco ser neutra, o sea, verlo de un lugar más, y porque justamente nosotras son nuestras grandes peleas adentro de la legislatura. Nosotras cuando entramos a la legislatura no éramos nadie. Entonces tuvimos que ir haciendo camino, llenando de las organizaciones hermanas y de nuestras propias luchas populares, y de ni una menos meterlo a la legislatura para que tuviese peso todas nuestras demandas. Eso no quita, Belén, que tenemos que insistir. Si hay algo que tenemos, somos buenas insistiendo. Y hay que insistir, 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 teniendo en cuenta a ver qué condiciones, qué tenemos y qué no tenemos, y qué podemos. Porque a veces creemos que la política es blanco y negro, y no es blanco y negro. La política es en colores. Entonces, bueno, ver qué procesos, qué decimos, qué queremos lograr. ¿Queremos lograr esto? Bueno, ¿qué condiciones tenemos? Avancemos. ¿Qué es un poco lo que vamos haciendo nosotras? Sin perder los objetivos, que los objetivos son más grandes, y que la sola legislatura no es un fin, sino un medio, pero esto, hay que sentarse a decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Con qué nos vamos a encontrar del otro lado? ¿Y cómo logramos tener éxito? También nosotros necesitamos ganar. No siempre podemos perder. No puede ser que siempre tengamos obstáculos. Tanto nos cuesta a nosotras. Necesitamos ganar. Entonces, bueno, y también hemos ganado cuando somos estratégicas, y estoy muy convencida de eso. Entonces, pero no, va a ser más por eso que porque haya condiciones del oficialismo. Muchas gracias, Laura. Sí, la verdad que está complicado el panorama. Sí, pero bueno, sí. quería saber eso, si había por ahí algún... Yo no te digo que no a nada, hay que hacerlo. En todo caso, es evaluar si es viable o no es viable, y por dónde. Y si no es por acá, es por acá, y si no es por acá, es por acá. Ha sido la lucha eterna nuestra, así que... Gracias. Bueno, siendo y 25 ya casi completando nuestro horario convenido, si no hay más preguntas podemos ir cerrando el encuentro. Obviamente, bueno, esto queda grabado, hay un montón de gente, también tiene el encuentro tiene un horario que muchas personas todavía están trabajando, así que se van subiendo a la página de la Fundación, a la página del CIEC, y quedan disponibles para que también incluso se puedan ver más como ciclo de formación. Los chicos también están trabajando en unos materiales que también van a estar a disposición, además del que se hizo para Ojo Paritario, que lo circularon por el chat. Y bueno, y el próximo jueves, a esta misma hora, a las 16 horas, tenemos el último encuentro. Te agradecemos, Laura, agradezco a Mariana, bueno, y a todo el equipo del CIEC, y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias María Julia. Gracias a todos. Muchas gracias, gracias Chaza, gracias Mafu. Chao, chao, Adiós. gracias. Chao, chao.